Nuestra opción educativa precisa de un educador y una educadora motivados, ya que consideramos que la motivación es esencial e indispensable para llevar a cabo un proyecto educativo de calidad que le entusiasme y compromete. Propuesta educativa Vedruna. Las hermanas inician en Venezuela un equipo de misión conformado por 2 representantes. En educación, María Jesús Acordagoitia y María Begoña Ensunza. Por salud, María Jesús Asteguía y Blanca Oliveros, quien tuvo la iniciativa de los primeros encuentros. Y por inserción, América Figueroa y Mena Rosa Padrino, para ayudar a trabajar por una evangelización inculturada que penetre los ambientes de nuestras ciudades, porque en nuestros hogares descubrimos tesoros. Somos llamados a reconocer el valor que estos tienen y a conectarnos más a fondo con ellos, porque en nuestros espacios sean lugar de misión compartida. Muchos de los cambios organizativos que se han venido dando en la congregación de las Hermanas Vedruna lo hemos asumido desde el EMAC. El EMAC está conformado por un coordinador general y un integrante representante de cada uno de los centros educativos de nuestro país. El mejor momento que hay que destacar que ha vivido el EMAC, donde se ha evidenciado por el protagonismo de los laicos, ha sido cuando la hermana Isabel Migueles estaba al frente. En ese momento, el profesor Higli Santa María y mi persona éramos parte del equipo. La hermana Isabel tuvo que irse del país por asuntos familiares y esta responsabilidad quedó en manos de los laicos. Gracias a esta experiencia pudimos seguir ofreciendo un proceso de formación y un proceso participativo en cada uno de los centros. Una cosa muy importante que hay que destacar son las estrategias de evangelización y una de ellas ha sido los lemas pastorales. Cada año tenemos un lema pastoral que rige a todos nuestros colegios en el país. Estos lemas pastorales nacen de los documentos capitulares que nos ofrecen las hermanas y de otros documentos que también nos ofrece la Iglesia. Esta experiencia del EMAC ha sido muy importante para cada uno de los que hemos participado en ella porque es la oportunidad que tenemos los laicos para acompañar la propuesta educativa Vedruna. Desde el 2018 hemos venido desarrollando un proyecto que busca fortalecer, reforzar, acompañar y dinamizar en los centros Vedruna de Venezuela el carisma durante el año escolar, ayudando así a que la propuesta educativa Vedruna se convierta en un eje transversal de todo proyecto impulsado en el centro. Esto lo venimos haciendo con la iluminación de un lema pedagógico pastoral, que el centro deberá darle vida con la creatividad y líneas de acción que se propongan. Esta propuesta está conformada con un porqué este lema, que es el objetivo del año, el tiempo de duración, que es el año escolar en curso, el canto de animación, la iluminación, que es la explicación de todo lo que se espera y busca con el lema, de dónde surgen, sus bases, etc., lo que le proponemos a trabajar con algunas ideas a tomar en cuenta, y por último, la explicación del logo. Todo esto lo llamamos Horizonte Inspirador, basado en la pedagogía del amor, un estilo propio y la valoración de la persona, de las relaciones interpersonales, un clima familiar, sencillo, cercano y alegre, como experiencia educativa fundamental. En el contexto de los 40 años de presencia de las hermanas en el país, se realizó el primer encuentro de educadores Vedruna en 1993, titulado Vedruna en Venezuela. Inicialmente se realizaban estos encuentros de formación impulsados por las hermanas. Luego surgió la necesidad de organizar un equipo para impulsar, gestionar y llevar a cabo la formación de manera anual. En un principio, estos encuentros se desarrollaban en 2 partes. Uno iba dirigido al personal administrativo y obrero, personal de apoyo, y el otro estaba dirigido a la formación del personal docente. Con el tiempo, esta dinámica fue cambiada, puesto que al ser todos una misma familia, no había la necesidad de dividirnos, y de allí surge un solo encuentro para toda la familia Vedruna. Posteriormente, la situación en Venezuela se fue tornando cada vez más difícil y surge la idea de realizar encuentros por zonas, de manera que el personal pudiera trasladarse a bajos costos. El EMAP siempre ha velado por la logística de cada encuentro,
Para ello ubica lugares diversos en ambientes idóneos para la meditación, recreación y formación, así como también la elección de facilitadores y ponentes que dirijan las actividades de manera sencilla, cercana, consona con el carisma. Ya para el año 2020, y dada la arremetida de la pandemia mundial, el EMAD sintió el deseo de continuar la formación y lo hizo vía digital, utilizando las plataformas Zoom y WhatsApp, titulados para ese momento llamados a ser Fuego y Abrazo, dejando un sabor agradable en sus participantes, puesto que manifestaban la importancia de la formación en carisma en medio de las adversidades, para fortalecernos en el carisma, en el sentido personal y como familia. Para este nuevo año, vamos para el encuentro número 27, agradecidos con la congregación por esta experiencia de formación, oración y encuentro. Acogemos nuestro último capítulo, que nos dice que hoy los retos de un trabajo en red, la necesidad de conexión entre continentes, las posibilidades de los medios de comunicación actuales, son nuevas puertas y ventanas que se nos abren y nos invitan a abrir. En pro de la misión acogemos la llamada a una efectiva articulación de todos nuestros recursos humanos y materiales. Es por eso que nosotros buscamos acompañar, dinamizar y fortalecer la misión educativa pastoral Vedruna en los centros educativos del país, para que el carisma de Santa Joaquina de Vedruna siga vivo en cada rincón de Venezuela.